Bueno, bienvenidos todos nuevamente, a los que estuvieron la semana pasada y a los que no, que son nuevos, digamos. Como saben ustedes, la semana pasada estuvimos hablando con Ignacio Stevens sobre Jaime Izaguirre y ¿cierto? Con Alejandro San Francisco sobre Gonzalo Vial. En esta oportunidad vamos a hacer una clase sobre un personaje que evidentemente a esta fundación les es muy cómodo, ¿cierto? Que es Jaime Guzmán. El año pasado hicimos este curso también, les decía a los que vinieron la semana pasada, y lo hicimos online, y en esa oportunidad la clase la hizo Claudio Orquero, que es nuestro director de formación, pero que en este minuto está haciendo estudios postdoctorales en Roma, en la Universidad de La Sapienza. Así que en esta oportunidad se tendrán que conformar conmigo. ¿Ya? Oigan, ¿cuál es la idea de la charla? Porque yo sé que muchos aquí, no todos quizás, pero muchos ya han estado en la típica charla sobre el gremialismo, ¿cierto? La dignidad, la libertad, la autonomía de los cuerpos intermedios, la subsidiariedad. Yo sé que los pasantes sí, porque hicimos una vez sobre eso hace un par de semanas, y obviamente los que son parte del movimiento gremial, sea la universidad que sea, también lo han escuchado esto muchas veces. Por tanto, el enfoque de esta charla es más bien un poco distinto. Obviamente vamos a hablar algo del pensamiento de Guzmán, más bien harto, pero también entendiendo cómo Guzmán conversa, digamos, con esa tradición de la que hemos estado hablando en este curso, digamos. Es decir, cómo conversa, por ejemplo, con un Jaime Izaguirre, alguien que conoció. Cómo conversa con un Osvaldo Lira, que es alguien que no hemos tratado en este curso hasta el minuto, pero que también formó parte de la formación de Jaime Guzmán, digamos. Cómo conversa con el gran debate sobre el principio de subsidiariedad que ha habido en la última década, que ha involucrado a gente, al último par de décadas, ¿cierto? Que ha involucrado a gente desde Renato Cristi hasta personas como Hugo Herrera. La idea es que esta sea la instancia para hacernos cargo de todos esos puntos y estoy muy tranquilo porque tengo la compañía de Benjamín acá y si me hacen una pregunta difícil, yo sé que Benja me va a apoyar, ¿no? Entonces, la idea, vamos a copiarle la lógica un poco de Ignacio Stevenson de la semana pasada, una pequeña introducción, ¿ya? Después nos vamos a hacer cargo de la primera etapa intelectual de Jaime Guzmán, que aunque parezca curioso es como la etapa del colegio. Sí, era un gallo que en el colegio ya tenía ciertas nociones filosóficas, doctrinarias, en el fondo de cómo debía ser el mundo. Que va a ser una etapa que vamos a denominar como la de corporativismo. Los que no tienen idea de lo que es esto, no se preocupen porque lo vamos a explicar. La tercera tiene que ver con el tema del hispanismo. Aquí en concreto nos vamos a concentrar en la relación que tuvo con Jaime Izaguirre, digamos. Cuarto, en el tema de la subsidiariedad, que es el debate más contingente, digamos. Y al final vamos a terminar con algunas conclusiones. Jaime Guzmán, ¿era un político o un intelectual? ¿Ah? Una cosa no quita la otra, dice usted. Un político con mucha formación intelectual y con la conciencia de armar un proyecto intelectualmente consistente. Efectivamente, bueno, dale. No, yo creo que hay quien pide evidentemente político. Es un político, ¿cierto? Sí, no. Y era un güey que tenía mucho más nivel, igual en esta época, se daba que los políticos tenían mucho más nivel que lo que es ahora. Claro, claro. Esto evidentemente tiene muchos políticos. Claro. Y de hecho, el hecho de que esté en política la hace tener cierta situación en que quizás hay más intelectuales no estén de acuerdo con él. Bueno, yo diría bien que sí, esto es lo que dicen ustedes. Quizás la síntesis tramposa, no tramposa, ¿cierto? Pero que en el fondo busca hacerse cargo de la pregunta con un punto medio, es lo que dice Carlos Frontaura en su ensayo, ¿cierto? En el libro de subsidiariedad. Jaime Guzmán es un político intelectual. Es un político primero, pero con una gran formación intelectual, como dicen ustedes, ¿cierto? Ahora, una gran formación intelectual, no solamente porque el gallo había tenido fundamentos filosóficos del derecho natural, y por tanto entendía bien el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Sí, también eso. Pero además Jaime Guzmán era muy consciente, por decirlo así, de los grandes desafíos de su época, en el fondo. O sea, a Jaime Guzmán no se le acaba la discusión en simplemente hoy la izquierda y la derecha. Ve los fenómenos que están ocurriendo detrás. Por ejemplo, vamos a ir con una pequeña cita que me parece extraordinaria. Hay una columna de Jaime Guzmán, el 19 de abril de 1987, una columna en La Tercera. Se llama Pilatos y la verdad.
a propósito, ¿cierto?, de los eventos recientes de la Semana Santa. Dice Jaime Guzmán, refiriéndose a Pilatos: ahora bien, la raíz última de esa cobardía, la cobardía de Pilatos al condenar a Jesucristo, dice, reside en el escepticismo. Jesús le dice a solas a Pilatos que para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y todo el que es de la verdad oye mi voz. Y el gobernador romano le replica: ¿qué es la verdad? Dicho de lo cual, sale de inmediato hacia afuera. No hay en esa pregunta, nos dice Jaime Guzmán, el deseo de encontrar la verdad. Por eso Jesús no le responde. Se trata más bien de la actitud del relativista que pregunta: ¿y es que acaso existe la verdad? El drama de Pilatos, nos dice Guzmán, resurge siempre contemporáneo. El hombre se ve continuamente tentado por el escepticismo relativista de creer que cada cual tiene su verdad. Y si cae en esa tentación, termina fatalmente sin el coraje necesario para contrariar a los poderosos, incluidos esos temibles tiranos que son la masa y el ambiente mayoritario que a cada cual lo rodea. Desafiar lo anterior requiere estar convencido de que hay una verdad al servicio de la cual vale la pena y es exigible sacrificarlo todo. Poesía, ¿no? O sea, lo que les quiero mostrar con esta cita, vamos a ver varias del transcurso de la clase, es que Jaime Guzmán no es un político solamente con una buena formación, de eso hay varios, digamos, ¿no? Jaime Guzmán es un gallo consciente de los grandes problemas de su época, digamos, y sabe tener una lectura de un pensamiento doctrinario, filosófico, etcétera, que está constantemente aplicando a la realidad, ¿ya? Ahí está quizás la faceta principal, la de político, ¿cierto? Jaime Guzmán no es un gallo que está leyendo para decir: uy, qué lindo lo que leí, y quedarse reflexionando mientras está en la ducha. También, pero siempre está preguntándose cómo lo que acabo de leer lo aplico políticamente. ¿Cómo me sirve esto para la tarea que a él le apasiona, que es derechamente la política? Jaime Guzmán viene de una familia de gente política. No es como un gallo así que de un día para otro amaneció con ganas de influir en lo público, ¿cierto? Tenía abuelos que habían sido dirigentes del Partido Conservador. Por el lado de Errázuriz, porque Jaime Guzmán y Errázuriz, ¿cierto?, habían hasta expresidentes de la República, incluyendo a, por ejemplo, Germán Riesco Errázuriz, Federico Errázuriz, hijo y papá, digamos. Habría que revisar bien ahí el árbol genealógico, pero forman parte en el fondo de él. Entonces, de hecho, dice José Manuel Cacho en este libro que les recomiendo mucho, que se llama Jaime Guzmán, Ideas y Política. Quienes no lo han leído, por favor háganlo. Que en la familia de Jaime Guzmán estaba muy metido en la cabeza este cuento de que la manera de servir a la iglesia, la manera de servir a su catolicismo, era a través de la política. Jaime Guzmán decía mucho que él ejercía su apostolado a través de la política. ¿Ya? Debo reconocer que a mí una vez en la pastoral de la Universidad Católica me pidieron que tuviera un cargo y yo dije: no puedo porque estoy al servicio de la iglesia, pero estoy haciendo ese apostolado a través de la política. ¿Sí? Acordándome. Ahí le sale más bonito. ¿Sí? Bueno, entonces la idea es un poco que entendamos, ¿cierto?, el tipo de personaje. Vamos al contenido mismo, vamos al tema del corporativismo. Osvaldo Lira es un sacerdote, ¿cierto?, chileno, que vivió un tiempo en España y por tanto está muy influenciado por el pensamiento político tomista español, digamos, y que ejerció una gran influencia sobre Jaime Guzmán. Dice también José Manuel, citando a otros autores, que, bueno, los papás de Jaime Guzmán se separaron cuando él era muy joven, que tenía 12, 13 años, una cosa por el estilo, y que al parecer eso había tenido un impacto en él, en el sentido de que buscaba como figuras paternas. Y al parecer Osvaldo Lira habría ejercido una suerte de relación media paternal con Guzmán, de criarlo, enseñarlo, de ser un maestro para él, ¿cierto? Jaime Guzmán estudia en el Colegio Sagrados de Corazones, que está en el centro, ¿cierto?, hasta el día de hoy, y Osvaldo Lira, ¿cierto?, es una persona que frecuenta ahí, que participa también de la academia literaria donde Guzmán participaba en el colegio, que ayudaba a Guzmán y a sus amigos en el tema de la revista escolar. Hablamos de un tipo que estuvo muy presente en su formación. De hecho, no solo eso, Guzmán, cuando eran las misas de Osvaldo Lira, Guzmán hacía de acólito, o monaguillo, como se decía más bien antiguamente, ¿cierto? Estamos hablando de ese tipo de relación. ¿Qué es el corporativismo? Y perdónenme, por favor, si hay alguno acá que se considera corporativista, si es que estoy simplificando demasiado la cosa, pero la verdad es que el tiempo exige avanzar. El corporativismo es básicamente una visión
política y económica, en el fondo, o de organización social, económica y política, si ustedes quieren, que dictamina que en vez de que tengamos los partidos políticos como medios de canalizar la injerencia política de la población, más bien tengamos una organización que ellos llamarían la democracia orgánica. ¿Qué es lo que van a decir los corporativistas? Los partidos políticos son una entidad ficticia. Lo que deberíamos hacer, más bien, es organizarnos en organizaciones que son naturales y anteriores, en el fondo, a la creación del Estado, por decirlo así. La familia, la municipalidad, que es como la gobernanza del pueblo, ¿cierto? El trabajo del que yo formo parte, etcétera, etcétera. De una forma más caricaturizada, imagínense algo así como un congreso en el que en vez de que hayan representantes por partidos políticos, hay más bien representantes por gremios, por decirlo así. Algo muy parecido a lo que había en Chile, mientras Chile era el reino de Chile, ¿cierto? Durante nuestra historia indiana, antes de la independencia, que era la función que cumplían los cabildos en las ciudades. Formados, ¿cierto?, por dirigentes de distintos gremios que venían a representar distintos grupos. Jaime Guzmán, como muestran algunas columnas tempranas, algunos escritos tempranos en la revista escolar, fundamentalmente en su revista escolar, muestran que él estaba bastante influenciado por esta idea de la organización corporativista. Pero la verdad es que con el tiempo, Jaime Guzmán va a empezar a mutar. En las conversaciones que hemos tenido arriba con Alejandro Tello, cuando de repente uno le dan ganas de ponerse a hablar de estas cosas, a mí me pasa seguido por lo menos, es que al parecer el enfrentamiento de Guzmán con la política real, con la política, el verse envuelto en la política universitaria, lo habría hecho de a poco ir cambiando de opinión en esta materia y fundar finalmente lo que fue el gremialismo. Esta idea, en el fondo, de que los cuerpos intermedios, más bien, como los gremios, deben mantenerse, no, por favor, recuérdense esto, desinstrumentalizados por los partidos políticos. Esa es la palabra fundamental, desinstrumentalizado. Y que más bien la injerencia política debiese canalizarse en los partidos políticos. Ahora, quiero ir al meollo del asunto, porque esto yo sé que puede parecer complejo, pero la verdad es que va a ser Guzmán mismo el que lo va a explicar mucho mejor que yo. Bueno, yo les decía, ¿cierto?, que había algunos escritos tempranos, revista escolar, septiembre de 62, Viva Franco, arriba España, ese es uno de sus primeros escritos, ¿cierto? Franco, ¿cierto?, que compartía, ¿cierto?, este ideal corporativista en España. Pero me interesa más esto. No, este no es, perdón. Hay una columna ya muchos años después, 29 de octubre de 1983, 29 de octubre es mi cumpleaños, por si me quieren saludar, ¿ya? Esa talla se la tiré a los pasantes de formación, ríanse igual, por favor. Oye, el discurso se llama, miren el título, 50 años de un hermoso discurso equivocado. ¿De quién había sido el hermoso discurso equivocado? Juan Antonio Primo de Rivera, efectivamente. ¿Ah? José Antonio, perdón, sí, muchas gracias. Vamos a leer qué es lo que dice José Antonio Primo de Rivera y por qué Jaime Guzmán encuentra que Primo de Rivera está equivocado. Probablemente el Jaime Guzmán de El Viva Franco, arriba España, hubiese estado de acuerdo con el discurso. Pero casi 20 años después, un poquito más de 20 años después, tiene una opinión distinta. ¿Qué nos dice Primo de Rivera? Que desaparezcan los partidos políticos. Nadie ha nacido nunca miembro de un partido político. En cambio, nacemos todos miembros de una familia, somos todos vecinos de un municipio, nos afanamos todos en el ejercicio de un trabajo. Pues si esas son nuestras unidades naturales. ¿Se acuerdan lo que decía antes? Como estas organizaciones que son antes del Estado, son naturales, que surgen por espontaneidad. Dice, además agrega, la patria es una unidad total que no puede estar en manos de la clase más fuerte ni del partido mejor organizado. Eso es de Primo de Rivera. Luego viene la refutación, por decirlo así, de Jaime Guzmán, y la verdad es que no es nada suave, parte diciendo que esto es un sofisma, ¿cierto? Vamos a ver lo que dice. No hace falta un bisturí analítico muy fino para advertir que los partidos son entidades tan naturales como los gremios, dice.
ya que ambos constituyen expresiones diversas del mismo derecho natural de asociación, solo que por móviles y con fines diversos. Igualmente claro resulta que si bien los gremios unen a sus miembros en pro de comunes intereses, los antagonizan ante intereses contrapuestos de otros compatriotas. O sea, él dice en el fondo, no es cierto que cuando estamos organizando de forma corporativa, donde están todos los gremios dentro de un congreso, no se va a producir de alguna manera fricción de intereses. Agrega además, dice, así que también, como ven, los partidos hacen rivalizar a quienes discrepan en sus ideas políticas, unen también a aquellos que las comparten. Y luego acá se pone durísimo, dice, la pretensión de prescindir de los partidos políticos es solo el disfraz del intento de suprimir todo pluralismo ideológico, porque resulta evidente que como nadie puede pensar que el Estado se le gobierne sin un cuerpo básico de ideas, fluye extensible que la supresión de las ideologías y de los partidos que la canalicen necesariamente esconde la tesis de la ideología única y el partido único. Acá hay un concepto clave. Parece que Jaime Guzmán parece encontrar un cierto choque entre lo que por una parte es la idea del corporativismo como organización política y por otra parte con el pluralismo ideológico de facto que existe en la sociedad chilena en el minuto que está escribiendo. Y que es el que les digo yo que probablemente con el que se encuentra cuando entra a la universidad. Que se da cuenta, chuta, yo creía en esta, o sea, creo en esta verdad, ¿cierto?, revelada, objetiva, tomista, todo lo que ustedes quieran, pero me estoy dando cuenta que al entrar en el espacio de lo político, hay muchos que no piensan como yo, y no parecería ser lo correcto llegar y tratar de suprimir ese pensamiento distinto por la simple fuerza. ¿Sabes? Jaime Guzmán, por decirlo así, acepta el hecho del pluralismo ideológico. Vamos por otra cosa, porque aquí me parece que también hay un argumento bastante bueno, donde se hace cargo ya acá indirectamente refiriéndose a la argumentación de Osvaldo Lira. Quienes son más entendidos en el tema saben que Osvaldo Lira tiene un famoso libro que se llama Nostalgia de Vázquez de Mella, ¿cierto? Que salió el año 42, donde Lira desarrolla su pensamiento corporativista, ¿cierto? Dice Jaime Guzmán, acá ya haciéndose, creo yo que acá es donde más precisamente se hace cargo del punto, digamos, del tema del corporativismo. Dice, el corporativismo medioeval, así lo decía él, en cambio, reformulado por autores católicos de la era contemporánea, como Vázquez de Mella, dice, supone la muy diversa hipótesis de una espontánea unidad en la fe del pueblo, que supera así la existencia de ideologías divergentes de modo natural y no impuesto. En ese cuadro, el pluralismo ideológico, volvemos al tema del pluralismo, ¿cierto?, la diversidad de ideas en una sociedad, el pluralismo ideológico y los partidos políticos, según se conciben hoy en Occidente, no existían porque la realidad social no los hacía necesarios, porque no había pluralismo ideológico, había, ¿cierto?, unidad de fe. Acá está Guzmán refiriéndose a una época, como dice, medieval, ¿cierto?, el rey como vicario de Dios en la tierra, etcétera, etcétera. Dice acá, pero perdida dicha unidad de fe, el pluralismo ideológico brota histórica y lógicamente como una consecuencia, si bien puede y a veces debe limitarse para asegurar el consenso social básico, no cabría en cambio ahogarse del todo, sino por la fuerza. Podría discutirse la mayor o menor influencia de las ideologías en un mundo crecientemente tecnificado, pero ello no obsta la existencia de distintos juicios de valor frente a la realidad social y sus opiniones, y sus opciones, perdón. En cuanto a los partidos o grupos políticos, ellos surgen como vehículos naturales de esa pluralidad. No, esto es una editorial de la revista Realidad. Esto es en el año 82. Ya, pero es más o menos un periodo parecido de tiempo a la de Primo de Rivera. Por supuesto, no hay problema. Revista Realidad que, como ustedes, a lo mejor algunos se han dado cuenta, la fundación hoy día sigue publicando, pero que originalmente era una publicación que fundó Jaime Guzmán, si no me equivoco, entre el año 78 y 83. Bien, me dijo que sí, así que estamos en lo correcto. Un segundo. Y que después se volvió a reactivar con Gonzalo Rojas, y que hoy día se volvió a reactivar de nuevo hace ya algunos años, y que se publica de manera online en la fundación, para que la sigan si es que quieren saber. Idea de la quiebre de la que... Mira, por lo menos lo que yo me he topado son este tipo de cosas las que aparecen, ¿ya?
Claro, puede mencionar. Claro, si pero ahora que estáis poniendo esto la probabilidad local en sentido. Claro, es que es una profundización más como que es un proceso natural que era evidente o un proceso que tenía que. Pero usted dice. Déjame puedo corregir, pero tiene textos de la revista Fiducia. Bueno, puede ser, en revista Fiducia, Jaime Guzmán tiene como 8 textos en revista Fiducia, que es una revista que se publica cuando él estaba recién entrando a la universidad. Hay algunos en donde se refiere al tema del, ¿cierto?, el capitalismo, el socialismo y los católicos de la tercera vía. Hay uno sobre Mater et Magistra. Hay varias. Puede ser que ahí aparezca algo un poquito más desarrollado. Pero la verdad, y aquí yo estoy con Carlos Frontaura, que es lo que dice en el texto que les mencionaba antes, que es que Guzmán no es una persona que esté siempre buscando desarrollar un tratamiento filosófico, histórico de todos sus puntos. Como dice, de hecho, José Manuel Castro, se trata más bien de alguien que la mayoría de su formación, no toda, la recibe a veces por la oralidad, por decirlo así. O sea, escucha mucho, tiene muy buena memoria. La tesis de Negro Castro es que, como tenía problemas para ver cuando chico, y por tanto le costaba a veces leer, desarrolló una capacidad de memoria bastante admirable, digamos. Y por tanto escuchaba cosas, ideas, y luego las desarrollaba, las ponía en sus columnas, etc. Pero claro, lo más, quizás su texto más conocido, ¿cierto?, Escritos personales, que se publica de manera póstuma, ahí también hay algunas cosas. Ahí menciona la idea de nuevo del relativismo. Es un capítulo donde se hace cargo de la evolución también del tema de los derechos naturales y derechos humanos. Yo creo que para responder con todas las preguntas nacientes, es difícil, y si yo también acuerdo de él, no le da por también, sino que de Castro, Guzmán no sintetiza ningún proyecto ideológico como tal para escribir. Entonces, toda la síntesis humaniana es una síntesis política. Está en el movimiento gremial, está en el origen del proceso independiente, está en la constitución, pero no es un texto, digamos, no existe. Exactamente. Al viento de las personas en los textos. Claro. Exactamente. O sea, sí, yo creo que toda persona que intente encontrar como un desarrollo doctrinario tipo suma teológica se va a ofuscar, porque no es lo que va a encontrar, digamos, sino que es más bien, como decimos, un político intelectual, que está siempre pensando en la arena política y cómo utilizo lo que leo, lo que aprendo, ¿cierto?, en esa área. Espérense, me estoy dando cuenta. Mejor dejemos las preguntas para el final, ¿les parece? ¿O es sobre este punto? Dale, Igual la crítica de los hermanos del corporativismo no es encima de la crítica como el corporativismo entendido como una crítica de la práctica. Ya, es que ese es el punto, eso iba ahora. Hay que darse cuenta de la argumentación. Jaime Guzmán nos dice, oye, el corporativismo exactamente es per se un sistema equivocado. Pero la verdad es que los sistemas políticos son hijos de su tiempo, por decirlo así. Y claro, dice, en una época donde había unidad de fe, donde no había un pluralismo ideológico como el que tenemos hoy día, ¿cierto? Marxistas, trotskistas, conservadores, liberales clásicos, libertarios, ¿cierto? Liberales igualitarios, lo que ustedes quieran. Claro, si no existía eso, hacía sentido que hubiese un tipo de organización distinta, más unitaria, que tendiera más, que fuese más, por decirlo así, similar a esa unidad de fe que había. Pero el hecho del pluralismo ideológico es un hecho, dice. Cuando yo no lo inventé, quizás a él le encantaría que todo el mundo fuese un católico fiel, ¿cierto?, al magisterio de la iglesia y de derecha, digamos, pero entiende que esa no es la situación, digamos. Y que por tanto, dice, los partidos políticos en verdad surgieron como una organización natural producto de este nuevo escenario. Entonces ya, para que vayamos avanzando, hicimos una introducción, hablamos del tema del corporativismo, podemos volver a eso en las preguntas, porque la verdad es que habría mucho más material que analizar. Por ejemplo, su relación con Patria y Libertad y Pablo Rodríguez, ¿cierto? Gres. Vamos a este tema, el tema del hispanismo. Esta parte me gusta mucho. Yo les decía la semana pasada en la clase, y para los que no estaban lo repito, que a Jaime Guzmán en alguna entrevista en los años 80 le preguntaron, oiga, ¿quién es su referente así en la vida? ¿Cierto? Y Jaime, como a quién le gustaría parecerse, ¿a quién busca usted imitar? Algo así era la pregunta. Y Jaime Guzmán dice, el maestro Don Jaime Izaguirre. O sea, se nota, cuando uno le hacen esa pregunta, no es fácil, ¿cierto? Como, chuta,
Podría haber dicho a hartas personas. Sabemos que Jaime Guzmán era un admirador de Jorge Alessandri, ¿cierto? El que fue presidente y después candidato. Sabemos que también tuvo una buena relación en su minuto con Osvaldo Lira, quizás podría haber sido otra opción, y sin embargo menciona a Jaime Izaguirre. ¿Por qué menciona a Jaime Izaguirre? Dentro de sus columnas, bueno, para los que quieran tener acceso a todas estas cosas, yo les recomiendo mucho, y no es que esté haciendo publicidad, de adquirir las obras completas. La verdad es que están una módica suma de 80.000 pesos los 5 tomos. Yo sé que 80.000 pesos suena mucho, pero son 5 tomos de este calado. ¿Eh? Ahí van a encontrar todo este material. Mírense, esto es el 27 de septiembre de 1968, unos días después de que Jaime Izaguirre haya muerto en un accidente automovilístico. Dice: don Jaime Izaguirre, maestro, ejemplo y amigo. Acá con los que son pasantes hemos estado conversando en los ciclos de lectura sobre cómo la relación de maestro y discípulo ha ido tornando más bien una relación de un profesor que presta servicio y un alumno que es un cliente, ¿no es cierto? Bueno, la relación que tenía Guzmán con Jaime Izaguirre no era esa, era realmente la de un maestro con su discípulo. Y ojo, que Jaime Guzmán no fue alumno de Jaime Izaguirre. El año que Jaime Guzmán tomó Historia del Derecho, esa era la clase que hacía Jaime Izaguirre estaba haciendo clase en la Chile. La verdadera razón o el verdadero encuentro con Izaguirre se daba en unas tertulias que organizaba Izaguirre en su casa. Invitaba en calle Seminario, allá en Providencia, y tenía distintos invitados, hacían formaciones, prácticas que por lo demás Jaime Guzmán replicó también durante su vida. Todo el mundo sabía que el departamento de Guzmán era un constante lugar de encuentro y de formación. Algunas de esas casas estuvieron por aquí muy cerca de la fundación.